Bien, 2 millones de pensionados por lo menos van a recibir aguinaldo de Fiestas Patrias, que este año supera los 19.000 pesos por persona, además de las cargas familiares. Bueno, para los empleados públicos, en tanto el aguinaldo será de más de 70.000 pesos. Queremos conversar de este tema, este beneficio, cómo cobrarlo, a quién le corresponde, con María José Saldívar, subsecretaria de Previsión Social. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, siempre es la mejor noticia para muchos de septiembre, un mes tan alegre, tan esperado. El aguinaldo de Fiestas Patrias. ¿Quiénes y a quién les corresponde este derecho, este beneficio? Bueno, este aguinaldo, el que nosotros estamos hablando, que es un aguinaldo que van a recibir los pensionados de nuestro país, estamos hablando de más de 2 millones de pensionados, y en este caso acá, este aguinaldo le llega no solamente a los pensionados por vejez, sino que también nosotros vemos, por ejemplo, que este aguinaldo les llega a los pensionados de la Ley de Accidente del Trabajo, que son los trabajadores que han tenido algún accidente en su trabajo y que han quedado con algún tipo de invalidez, y por lo tanto también este aguinaldo lo van a recibir ellos. Básicamente estamos hablando de todos los pensionados del antiguo sistema, todos los pensionados de Capredena, de Dipreca, de las leyes de reparación. Estamos hablando de pensionados, por ejemplo, en AFP o en compañía de seguro, pero que reciben también aporte previsional solidario, y por lo tanto estamos hablando de un número muy relevante de familias chilenas que van a ver mejorado sus ingresos durante el mes de septiembre producto de este aguinaldo. Son 19.000 pesos y fracción, pero además 10.000 pesos por carga acreditada. Exactamente. Cada pensionado va a recibir por sí mismo un aguinaldo que es de 19.500 pesos, ahí redondeando, pero por cada carga de asignación familiar que tengan reconocido a finales del mes de agosto del año 2019 van a recibir 10.000 pesos más. Ahora, parece poco, pero en términos globales, el costo para el Estado no es menor. No. Son más de 40.000 millones de pesos. Sí, exactamente. Este de acá tiene un enorme costo, pero yo creo que aquí lo más relevante es otra cosa. Nosotros como gobierno estamos empecinados en mejorar las pensiones de los chilenos y no que solamente reciban estos aguinaldos o estos bonos extraordinarios 2 o 3 veces al año. Nosotros creemos que tenemos que mejorar el sistema a fin de que mensualmente tengan un monto de su pensión que les permitan de mejor manera hacerse cargo frente a las distintas contingencias y la realidad que tiene cada uno de ellos. Y es por eso que junto con dar esta buena noticia de que van a recibir estos dineros durante el mes de septiembre, nosotros también creemos que hay otra muy buena noticia, y es que el proyecto de reforma a las pensiones vuelve a tramitarse en la Comisión de Hacienda, y por lo tanto nosotros podemos seguir con esta meta que tenemos, que es de ojalá al 1 de enero del año 2020 todos los beneficiarios del Pilar Solidario puedan no solamente ver reajustado el monto de su pensión, sino que también con un incremento extraordinario. Sí, mañana se retoma la discusión de la reforma previsional en la Comisión de Hacienda. ¿Alcanza el tiempo para cumplir la meta de estar pagando estos aportes, ¿verdad?, desde enero del 2020? Bueno, nosotros estamos trabajando para que así sea. Sabemos que es un trabajo bastante fuerte el que vamos a tener que tener. Esto acá, haciendo un poquito de historia, el proyecto original planteaba que los beneficios se iban a pagar a partir del 6º mes de entrada en vigencia de la ley. Producto del acuerdo con la oposición, para aprobar la idea de legislar, se nos pidió que adelantáramos el pago de los beneficios, y entonces quedó en el artículo 1 transitorio que se iban a comenzar a pagar a partir del 1 de enero del año 2020. Pero el problema que tenemos es que es un problema muy práctico. Nosotros, para poder empezar a pagar el 1 de enero del 2020, tenemos que tener la ley tramitada al menos la primera semana de noviembre, porque tenemos que tener 2 meses para poder ajustar todos los temas. Y por lo tanto, por lo menos como gobierno, el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido que nosotros nos aboquemos a esto con todo el impulso a fin de que podamos conseguirlo. Nosotros creemos que si es que la reforma pasa a la Comisión de Hacienda antes de celebrar el 18 de septiembre, podríamos estar viendo que la sala de la Cámara de Diputados lo aprobara durante los últimos días del mes de septiembre, para así entrar al Senado y tener el mes de octubre para poder tramitar esta ley en esa instancia. ¿Qué aspectos que son los que involucran gastos son los que se van a discutir en la Comisión de Hacienda? ¿O los que deberían tomar
más relevancia, al menos en esa discusión? Bueno, a ver, lo que pasa es que esta es una reforma que lo que busca es mejorar las pensiones de los chilenos. Y aquí entonces en la Comisión de Hacienda se tienen que ver todos aquellos artículos que tengan incidencia fiscal. Y estamos hablando entonces de reforzar fuertemente el pilar solidario a fin de que podamos tener no solo mejores pensiones parejas, sino que además poder tener mejores incentivos, mejores beneficios a las personas de mayor edad, generar un nuevo seguro de longevidad para las personas del pilar solidario. Pero también se está creando todo un nuevo pilar que está dirigido a la clase media, que también implica un enorme esfuerzo fiscal, así como un seguro y un subsidio de dependencia que lo que busca es entregarle una ayuda extra a un adulto mayor, porque los montos de su pensión apenas les alcanzan en su vida diaria. Bueno, si estamos nosotros con una situación de dependencia severa en la cual requerimos ayuda de terceros, con mayor razón necesitamos mayor ayuda. Y finalmente el aumento del 4% de las cotizaciones, que es un beneficio que nos va a permitir que todos aquellos que estamos todavía trabajando podamos aumentar el monto de nuestros ahorros. Esos son básicamente los temas más relevantes que se van a tener que ver en la Comisión de Hacienda. Subsecretaria, ¿se descarta por su parte que se aumente aún más el ahorro? Hay muchos expertos que señalan que se debería aprovechar esta instancia y de reestudiar, de repensar y tal vez de abultar más la capacidad de ahorro de los chilenos porque las pensiones son muy bajas. A ver, yo creo que es fundamental que nosotros aumentemos el ahorro. Por muchas razones, de partida porque estamos viviendo cada vez más, nuestras historias laborales no son tan perfectas como nos gustaría, tenemos entonces periodos en los cuales, siendo positivo, decidí emprender y no tuve el ahorro, entonces hay una serie de cosas que obviamente que juegan en contra de un mayor ahorro, pero también es bien importante tener presente que en general todas las cosas están íntimamente vinculadas y tienen interrelaciones. Si yo aumento el ahorro y yo no lo hago con la gradualidad que corresponde, yo podría poner en riesgo fuentes laborales o los ingresos presentes de los trabajadores. Y por eso mismo es que el presidente Sebastián Piñera ha señalado que uno puede seguir trabajando y seguir visualizando la posibilidad de aumentar la tasa de cotización, pero si es asociada a la gradualidad necesaria para que nosotros podamos seguir garantizándole a las personas que van a tener ingresos hoy día en el presente. Y es por eso que no hay problema de seguir estudiándolo, se puede aumentar la tasa de cotización, pero tiene que tener aparejada la suficiente gradualidad y considerando que, por ejemplo, en nuestro país la gran mayoría de los empleos los entregan pequeñas y medianas empresas, para las cuales un aumento en los costos son sumamente significativos y pueden significar a la larga una situación que desproteja a un trabajador o que lo ponga en una situación más precaria en vez de lo que nosotros estamos buscando, que es mejorarle sus condiciones. Por eso mismo, y en el contexto actual en que tenemos una economía que está complicada, ¿sería el momento entonces para pensar en una ampliación del porcentaje de ahorro? A ver, yo creo que siempre es el momento para estudiar estos temas, pero hay que ir considerando las distintas variables. Y, por ejemplo, yo puedo aumentar la tasa de cotización con una proporcionalidad y con una gradualidad que me permita que se vaya absorbiendo poco a poco. Y, por lo tanto, establecer ciertos parámetros, establecer un horizonte de tiempo en el cual esto vaya haciendo que sea realidad es el mejor mecanismo. Plantear un aumento de la cotización de 1, 2, 3, 4, 10 puntos de una sola vez, la verdad es que no creemos nosotros que vaya a tener resultados positivos. En cambio, sí creemos que hay que hacerlo, pero con la gradualidad necesaria. Usted fue de las principales impulsoras de que los trabajadores independientes cotizaran también. A algunos independientes no les gustó mucho porque en el fondo la liquidez a la que estaban acostumbrados se les bajó, pero se insistió, ¿verdad?, en que esto era necesario porque era la única manera de asegurar ese ahorro para la previsión que no estaban haciendo. Respecto al incremento del ahorro ahora con este 4% adicional, que para los trabajadores dependientes va a ser de costo del empleador, para los trabajadores independientes va a ser el 4% además por cuenta de ellos. A ver, yo creo aquí que hay que distinguir dos cosas. En primer lugar, yo fui efectivamente una de las mayores impulsoras de que los trabajadores que emitían boletas de honorario comenzaran a cotizar, no solo pensando en un ahorro para el futuro, para una futura vejez, sino que además para darles protección en materia de seguridad social. Los trabajadores que emitían boletas de honorario estaban
al margen de todo el sistema de protección social. Y, por ejemplo, una mujer que emitía boletas de honorario que se quedaba embarazada, tenía que sufrir la angustia de imaginarse cómo iba a lograr solventar su prenatal y su postnatal porque no tenía cobertura. Eso hoy en día no es así. Y tenemos a todos nuestros trabajadores honorarios con cobertura de la ley de accidente, de las leyes de maternidad, de todo lo que dice relación con salud común, con seguro invalidez y sobrevivencia, y por lo tanto es mucho más que una futura pensión. Eso yo creo que es bien importante tenerlo presente. Y en segundo lugar, con respecto a la pregunta puntual de quién es cargo este ahorro del 4%, la ley lo dice. El proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso y que se ha dicho así desde el primer día establece que será de cargo del empleador, el 4% para sus trabajadores dependientes, y será de cargo del trabajador independiente este 4%. Pero por cierto, nosotros tenemos que plantear, lo mismo que ya dije antes, que tiene que ver con una gradualidad, porque a nosotros lo que nos interesa es que haya mayor formalidad y mayor protección. Si yo genero los incentivos incorrectos, yo podría hacer, por ejemplo, que alguien que actualmente está emitiendo boletas de honorario decidiera buscar otro mecanismo para no cumplir con sus obligaciones previsionales, que en definitiva el único beneficiado es él mismo. Cuando nosotros tenemos personas con cobertura en materia de seguridad social, son trabajadores que están con una situación de estabilidad y de protección que los hacen no estar en una situación de precariedad que les puede traer problemas. ¿Cuál va a ser la gradualidad para incorporar este 4% de los trabajadores a honorario? A ver, ¿qué es lo que ocurre? La ley que regula la forma en la cual los trabajadores que emiten boletas de honorario es una ley que ya está y que no contemplaba este 4% porque en ese momento no existía. De aprobarse la ley de la reforma en lo que queda del año, nosotros tenemos que entonces incorporar una norma a la ley de los independientes y que establezca una gradualidad para que ellos puedan ir haciendo esta cotización. No hay que olvidar que la cotización de los trabajadores que emiten boletas de honorario se hace con cargo a la retención y la retención del 10% no es suficiente. Nosotros ya la habíamos hecho progresiva, 0,75 todos los años para poder llegar a lo que tenía que ser. Bueno, tendremos que agregar un par de años más para que pueda cumplir con toda la obligación en materia previsional. En las últimas semanas hubo una polémica en torno al 4% por una encuesta que realizó la AFP Habitat, en que se entrevistó a más o menos 90.000 de sus afiliados. Ellos tienen cerca de 2 millones, un porcentaje equivalente al 4% de sus afiliados, quienes dijeron que en más de un 70% querían que el 4% fuera administrado por sus AFP. Esto se ha visto como una campaña publicitaria por parte de la AFP para marcar sus puntos y entrar en la discusión del 4%. ¿En qué quedó todo esto? ¿Se obtuvo toda la información pertinente en torno a los costos, a cómo se realizó este estudio y si efectivamente esto fue solamente para educación financiera, como ellos señalaron? Bueno, ese es tema de la Superintendencia de Pensiones. Pero yo me imagino que ustedes también tienen una opinión. Nosotros estamos al tanto de lo que ha ocurrido, pero ellos están en la mitad de una investigación todavía, están analizando, han enviado oficios para recabar, pero aquí yo creo que hay temas que son bien relevantes. Yo creo que efectivamente todos los actores en esta materia tenemos que dar nuestra opinión, ¿ya? Y creo que aquí es importante que tanto que la industria también dé su opinión al respecto. Pero aquí también lo relevante es entender que hacer difusión de un determinado proyecto de ley no es lo mismo que educación previsional y financiera, y lo que uno busca es que ojalá cada vez más todos los cotizantes estén muchísimo más informados. Nosotros teníamos hasta hace un par de años que la gente no tenía idea en qué fondo estaba o cuánto era el cobro de la comisión que ellos estaban pagando. Y nosotros creemos que es relevante que hoy en día sí den a conocer sus opiniones y sí se manejen en esta materia. Pero también es importante tener presente que en el contexto de la reforma que nosotros estamos llevando, nosotros lo que necesitamos es tener aprobada esta reforma lo antes posible para poder mejorar las pensiones. Y dentro de este contexto, obviamente que el proyecto del gobierno original tenía ciertas líneas y nosotros estábamos por algunas posturas, pero cuando uno entra en la negociación
para poder aprobar un proyecto de esta naturaleza, uno tiene que entrar a distinguir cuáles son los puntos intransables, porque nosotros creemos que son fundamentales, y dentro de los puntos intransables está, por ejemplo, el que los ahorros son de cada uno de los chilenos, el que nosotros creemos que la solidaridad se tiene que hacer a base de los impuestos generales, porque creemos que es la forma más justa de hacer solidaridad, porque quienes tenemos más contribuimos más y no necesariamente un trabajador a cargo de sus cotizaciones previsionales, y que sí se puede explorar otros caminos porque la solidaridad es muy necesaria. Otro de los intransables es que las AFP no participen en la administración del 4%. Ese era uno de los intransables de la oposición. Y también es suyo ahora, en el sentido del acuerdo, ¿no? No, porque cuando uno llega entonces a un acuerdo, uno tiene que negociar en torno a aquellas cosas que no son intransables para uno, pero que sí lo son para el otro, y entonces uno busca llegar a un acuerdo. Y este fue un acuerdo que se llegó con la oposición para poder avanzar y para poder entonces ir asentando aquellos intransables nuestros y ir haciéndolos realidad, porque nosotros de verdad creemos que no podemos seguir esperando, necesitamos una reforma previsional y necesitamos mejorar las pensiones para los chilenos, y creemos que el mejor mecanismo para hacerlo es a través de ir generando la solidaridad como lo estamos haciendo, pero también aumentando el ahorro de cada uno de ellos. ¿No tienen razón las AFP en que no es justo que las hayan dejado fuera? Incluso que han golpeado varias veces las puertas, que han pedido entrar a las comisiones y que no se los permiten. ¿No es así? ¿No es así? Ellos estuvieron en la... Bueno, de partida del tema de las comisiones, nosotros somos invitados como gobierno, es el Parlamento quien invita, pero en la Comisión de Trabajo sí estuvo tanto el presidente de la Asociación Gremial como el gerente general de la Asociación Gremial, también fueron recibidos algunos directivos de otras AFP puntuales, y sí han sido recibidos. Yo me he reunido con varios de ellos cuando me lo han solicitado a través de la ley del lobby. He tenido reuniones, así como también he tenido reuniones con No Más FP, con agrupaciones de otro tipo. Nos hemos reunido absolutamente con todo y hemos recogido cuáles son sus inquietudes. Hemos tomado algunas en las cuales compartimos, otras no, porque tenemos que seguir avanzando. Cotizantes menores de 25 años llegan al nivel más bajo en una década por cambios demográficos y tardío ingreso al mundo laboral. Hoy los menores de 25 años que cotizan representan el 11.1% del total del sistema previsional. Este porcentaje es el menor de los últimos 10 años, cuando superaban el 14%. ¿Qué impacto tiene esto, este cambio? ¿Qué impacto proyectan ustedes que tiene este cambio en el ahorro de los chilenos? Tiene un impacto enorme, y eso es lo que nosotros también nos hemos dedicado a decir. Nosotros como diagnóstico en nuestro país tenemos una situación que es muy compleja ahora, que es a nivel mundial, y es que nuestro sistema de pensiones se construyó en el año 80 con parámetros que eran los de esa época, que era de que la mayoría de los jóvenes terminaban el colegio, comenzaban a estudiar, muchos de ellos trabajaban y estudiaban al mismo tiempo, tenían una larga permanencia en un mismo lugar de trabajo. De hecho, yo siempre destaco, pero era muy común ver los galardones de los 25, 30, 35 años de trabajo en una determinada empresa. Uno pasaba a ser parte de ella. Ahora eso ya casi no Hoy en existe. día están más de 3 años, uno lo empiezan a mirar y si uno tiene algún problema, que por cómo se lleva tanto tiempo en un mismo trabajo, ¿no es cierto? Y luego uno se pensionaba a los 60, 65 años de edad, y la sobrevida era más cortita. La realidad que tenemos hoy en día es que nuestros jóvenes están cada vez postergando más la edad de la formación, y esta formación no solamente es en cuanto a estudios, sino que también vemos que muchos emprenden, muchos deciden desarrollar sus propios negocios, y por lo tanto se formalizan, por así decir, ya bastante más avanzados, pasando a los 30. Y luego tenemos esta realidad de que uno está menos tiempo en cada trabajo, por lo tanto se van generando estas temidas lagunas, y luego nuestra edad de pensionarnos hoy en día no la hemos tocado y sobrevivimos 30 años. Entonces, 10 años, 12 años de ahorro para financiar, y a un 10%, para financiar 30 años de sobrevida, la verdad es que es matemática bastante sencilla, que no nos cuadra por ninguna parte. Pero además por otro tema, porque los primeros años de ahorro son los más significativos. Son los que, por el producto del interés compuesto, son los años en los que voy a poder ir generando la parte más significativa de mi futura pensión. Y por lo tanto, el ahorrar, aunque sea poquito, en los primeros años de vida,
es muy relevante. Y es por eso también que hay muchos políticos, centros de estudio y personas especializadas que, por ejemplo, han planteado la necesidad de ir generando más conciencia respecto del ahorro temprano. Así como cuando muchos de nosotros fuimos niños, nuestros abuelos nos abrieron una cuenta de ahorro en el Banco del Estado, que era una práctica de ese entonces. Hoy en día dicen, bueno, deberían de todos abrir una cuenta en una AFP a los niños apenas nacen y prácticamente ponerles una cantidad que se va a ir incrementando solo a lo largo del tiempo, porque de verdad los primeros años son los más significativos para una futura pensión. Y aquí también es bien importante tener algo claro, no importa cuál sea el sistema que nosotros tengamos. Nosotros tenemos en Chile un sistema de ahorro individual, pero da lo mismo cuál sea el sistema. Si no hay ahorro, si no hay plata, en ninguno esto va a funcionar. Y esta realidad, entonces, nos lleva a esa problemática de tener que apurarnos aún más para reformar el sistema y generar los incentivos para que podamos hacer que las personas ahorren desde ¿Y aplazar la edad de jubilación? A ver, el tema de aplazar la edad de jubilación, acá hay un tema que es bien relevante y que nuevamente está todo interconectado. Efectivamente hay restricciones políticas fuertes en el sentido de que desde la Comisión Marcel se ha planteado esto y han habido voces disidentes. Pero el problema que nosotros tenemos además en nuestro país es un problema que es bien real. Y es que cuando tú tienes en Chile una persona de 50, 55 años de edad, hoy en día 45 años de edad, que queda sin trabajo, la posibilidad de reconvertirse y encontrar otro trabajo es muy difícil. Si estamos hablando de personas de 60, 65 años de edad, si previamente no hemos hecho un trabajo de reconversión cultural, en el sentido de valorar la experiencia y retener la experiencia, va a ser muy difícil, porque muchas veces esa persona de 55 años de edad que se queda sin trabajo y que producto del cambio demográfico, a diferencia de lo que ocurría antes, que ya estaban todos los hijos grandes y hoy en día todavía tienen niños chicos, requiere echar mano a los ahorros que tiene. Y muchas veces el único ahorro son sus ahorros previsionales. Si yo postergo la edad de jubilación, voy a impedirle a esa persona que pueda pensionarse anticipadamente, que es algo que yo no promuevo, pero si yo estoy cesante y tengo que mantener la opción, y entonces voy a tener a la persona en una situación súper compleja. Entonces, cuando hablamos de postergar la edad de jubilación, no solo es hacer el cambio en la ley, que además en nuestro país nosotros tenemos un desde. Yo me puedo jubilar desde esa edad y por lo tanto la puedo postergar todo lo que quiero si es que tengo trabajo. Pero también implica generar un cambio cultural, porque además también nuestros jóvenes no están ingresando al mercado laboral, por lo tanto tenemos que retener a la gente de más edad, pero que esto sea realmente un cambio cultural en nuestro país. María José Saldívar, gracias por venir. No, muchas gracias a ti por la invitación.